Vamos a tomar un texto con este tema que vamos a desarrollar esta noche. Ojalá seamos breves, a tocar abreviar mucho para tener el espacio de las preguntas. Nos vamos a adelantar con este tema a muchos otros temas proféticos, porque hoy vamos a hablar un poco, digo yo, acerca de lo que es el juicio final, el juicio ante el gran trono blanco. Apocalipsis capítulo 20, verso 11 al verso 15. ¿Alguien puede decir amén? Alabanzas a Dios. Apocalipsis capítulo 20, verso 11 al 15. Yo voy a leer algunos versículos más. Por ejemplo, voy a leer Romanos capítulo 2, verso 15 y 16. Luego leo Hechos 17, 31, Hebreos 9, 27. Pero ustedes me van a acompañar a leer Apocalipsis capítulo 20, verso 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En Romanos capítulo 2, verso 15 y 16 dice: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Hechos 17, 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y Hebreos 9, 27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Alabanzas al Señor. Soberano Señor Jesucristo, te damos la honra y la gloria en esta noche, Padre Celestial. Estamos aquí, Señor Jesús, reunidos en tu nombre. Y también, Señor Jesús, estamos aquí frente a tu palabra. Quiero pedirte, Señor, en este momento que me regales la palabra, la inspiración, Señor Jesús, la revelación que se requiere a través de ella, Señor, a través de tu Espíritu, para compartirla, Señor, en esta hora. Yo te ruego, Señor, por cada uno de los que estamos aquí. Habla, Señor, a nuestras vidas. Sí, Padre Celestial, sí, Apocalipsis es correr el velo para descubrir lo oculto, Señor de la gloria, en esta noche. Te ruego, Señor, que a través de la enseñanza de tu palabra tú corras el velo que pueda existir en la conciencia o en la vida de cada uno de nosotros y podamos entender tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Alguien dele gloria a Dios. Siéntense, hermanos, por favor. Es interesante mirar en las Escrituras que los temas proféticos se deben abordar teniendo en cuenta que cuando se hace alusión a un tema en particular, ese tema se encuentra
en casi toda la Biblia, para que pueda ser un tema sustentado a la luz de la palabra de Dios. Se ha dicho que no se puede establecer una doctrina sobre un solo versículo, ni tampoco se puede establecer una doctrina teniendo en cuenta un solo testamento. Las doctrinas, por lo regular, tienen un sustento en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y un sustento bastante fuerte. Voy a colocar un ejemplo. Hay personas que establecen grandes doctrinas sobre los libros poéticos de la Biblia, y eso es un error. ¿Sí? Por ejemplo, voy a colocar un ejemplo aquí. Los que nosotros conocemos como los testigos de Jehová y conocemos como los adventistas del séptimo día, ellos niegan la realidad de varias cosas: el alma como algo inmortal, el infierno como lugar de castigo. Y usted dice, ¿de dónde sacan ellos sustento para esa enseñanza? Y se da cuenta que ellos van a los libros poéticos de la Biblia. O sea, el sustento para esa doctrina no la sacan de ninguna otra parte más que no sea de los libros poéticos de la Biblia. Como saben, son libros poéticos. Servirán para reforzar una doctrina, pero no son el sustento ni son la base principal para la doctrina, porque son libros poéticos, como bien se dice, ¿no? Son libros llenos de muchas figuras, de muchas figuras de dicción, de muchas figuras literarias, y si nos basáramos en ello, entonces cometeríamos el mismo error de ellos. Ellos dicen, el infierno no existe, porque hay unos versículos en los libros poéticos que parecen dar a entender como si no hubiera un lugar de castigo así, como si la gente fuera aniquilada o como que si la gente fuera cortada de una vez para siempre. ¿Sí? Y lo mismo pasa con el asunto del alma. Testigos de Jehová y adventistas del séptimo día dicen, el alma no es eterna, el alma es temporal. Algún día Dios va a tomar la decisión de aniquilar a las personas. Entonces ellos niegan que habrá un juicio final. ¿Juicio final para qué? Para determinar qué. Si una vez que un pecador muere en su pecado, pues es cortado para siempre. Eso es lo que dicen, desaparece para siempre. Y los únicos que pueden vivir para siempre son los justos, dicen ellos. A ellos es a quienes se les da vida eterna, pero los demás dejan de existir. Es importante eso. Y cuando hablamos de juicio en las Escrituras, encontramos que la Biblia habla de muchos juicios, varios ejemplos de juicio en la Biblia. Uno, el juicio que Dios le hizo a Adán cuando lo expulsó del huerto del Edén, ¿verdad? El juicio del diluvio fue un juicio. El juicio que Dios trajo sobre Sodoma y Gomorra fue otro. El juicio que Dios le hizo a los egipcios cuando sacó a Israel, que el imperio egipcio quedó hecho pedazos, quedó en ruinas, fue porque Dios trajo juicio sobre ellos. Y usted ve en el Antiguo Testamento cómo Dios trajo juicio a una nación, a un pueblo y a otro. Aún a su mismo pueblo Israel, Dios le trajo juicio cuando lo llevó a las 10 tribus que fueron llevadas por los asirios, el llamado reino norteño de Israel. El juicio que Dios trajo sobre el reino del sur, las 2 tribus que quedaron, el reino del sur. Todo esto ha sido catalogado en las Escrituras, escuche, como juicio. El año 70 de la era cristiana, cuando los romanos invadieron Jerusalén, ese fue otro juicio a Jerusalén que se le hizo, ¿sí? Pero de entre todos los juicios que hay en las Escrituras se toman al menos unos 7 juicios principales. Y dentro de esos 7 juicios principales está el juicio ante el gran trono blanco. Quisiera mencionar así de paso los otros juicios, ¿sí? Los juicios principales. Está el juicio del Calvario.
como un juicio principal. Y 3 juicios, de los 7 juicios principales que existen, 3 tienen que ver con la iglesia. 1 tiene que ver con las obras de los creyentes. 3 tienen que ver con naciones, y allí también se incluye a Israel. Y uno de ellos tiene que ver con el juicio final en el que Dios juzgará a las gentes de todos los tiempos cuando se dé la segunda resurrección. El juicio del Calvario es un juicio, uno de los juicios principales. Les voy a decir por qué, brevemente. Porque el día que Jesús murió en la cruz se estaba haciendo un juicio por los pecados de la humanidad. El justo pagó por los injustos. Él cargó con el castigo de todos nosotros, dice la Biblia. Por su llaga fuimos nosotros curados. ¿De qué fuimos curados? Del pecado. La llaga del pecado. Amén. Que había afectado terriblemente a la humanidad. Jesús llevó el juicio nuestro, el juicio que había de caer sobre los pecadores, cayó sobre Jesús en el Calvario. Por eso cuando una persona viene a los pies de Cristo, ya ha venido al juicio. Oiga esto, a los creyentes no les está esperando un juicio futuro. Por los pecados no. Por los pecados no. ¿Sí? Algunos dicen, la Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio, y algunos le aplican eso también a los creyentes. No es para los creyentes, es para los hombres, y en este caso los hombres que están alejados de Dios. ¿Y por qué no está establecido para los creyentes? Porque los creyentes ya han venido a juicio. Si me hago entender, usted no puede ser juzgado por sus pecados 2 veces, ni 3 veces. El juicio por nuestros pecados se dio con la muerte de Jesús en el Calvario. Mire, en el Calvario cayó toda la ira de Dios por el pecado de la humanidad, cayó sobre Jesucristo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Verdad? Porque todo el pecado nuestro cayó sobre Él. Y si Él cargó con todos nuestros pecados, usted no tiene que cargar con nada más de ahí en adelante. Amén. Es que algún día nos vamos a presentar delante de Dios y vamos a dar cuentas. Ya no por nuestros pecados. Vamos a dar cuentas por nuestras obras, como lo vamos a mirar enseguida. Y eso es diferente. Amén. No por las obras pecaminosas, sino por otras obras. Alabanzas al Señor. Brevemente lo explico porque esto todo es amplio. Imagine, cada juicio de estos es para enseñarlos en una dominical de por ahí de 1 hora y cuarto, hora y media. El segundo juicio es el juicio de la disciplina cristiana. Por eso es que tiene que ver con la iglesia. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Una vez que usted está en las manos de Dios, Dios utilizará algo que la Biblia lo llama la disciplina. Y a través de la disciplina que Dios aplica, usted se sostiene en el camino siendo agradable al Señor. ¿Por qué razón? Porque Dios no le va a permitir a usted como hijo de Él andar de cualquier manera. Dios se aparecerá con el látigo en algún momento, como decimos en Colombia, o con el zurriago, y le hará sentir que Él es su Padre y que usted es hijo de Él. Por eso la Biblia dice que Dios azota y disciplina a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina?
Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Está escuchando? Cuando usted ve a un creyente que sigue pecando y no le pasa nada, no vaya a creer que ese es un hijo de Dios. Ve como es de buenas. ¿Ah? La embarra y no le pasa nada. Este es un consentido del Señor, dirá alguien, porque no le pasa nada. No, más bien piense usted que él es un bastardo. Porque si se está portando mal y Dios no lo disciplina, es porque no es hijo de él. ¿Está escuchando, hermano? Esto es importante, amén. Alabado el nombre del Señor. Porque Dios no lo dejará sin disciplina, créame. Si usted necesita un jalón de orejas, Dios le pega el jalón de orejas. Si usted necesita un latigazo, Dios se lo dará. Ahora, Dios sabe cómo aplicar la disciplina y la aplica de la manera que más nos duele, ¿cierto? Recuerdo cuando estábamos pequeños, mi mamá solía mojar bueno, no sé si va a mencionar aquí algo, tal vez suene raro, una verbena. Una verbena era una mata que por cierto era como fina y por eso la utilizaban para castigar. Entonces arrancaban o cortaban la mata y después la mojaban en agua y con eso le calentaban a uno los pies. O mojaba un rejo también. Y ese rejo mojado, Dios mío, cuando usted veía a la mamá con el rejo en la mano, eso duele. Hoy le daba miedo a uno porque ya viene mi mamá y nos va a poner el látigo en la espalda. Dios utilizará para disciplinarlo a usted o a mí lo que más nos duele. Hermano, yo vivo en pecado hace tanto tiempo y conmigo no pasa nada. Se ve que Dios me quiere mucho. No, es que usted no es hijo de Él. Por eso Dios no lo disciplina. Porque si fuera hijo de Dios, ya hacía mucho rato le hubiera puesto el látigo encima. Lo hubiera puesto en su sitio. Amén. Cuán importante, hermano, es saber que esto se llama en las Escrituras el juicio de la disciplina cristiana. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Dios comienza a hacer juicio en su casa, a poner las cosas en orden, ¿verdad? Usted se porta mal, como ya por usted se pagó en el Calvario el precio por sus pecados, ahorita viene la corrección. Dios le corregirá y le enseñará a caminar como creyente. Alabado el nombre de Jesús. No sé si usted aquí se llegó a equivocar mucho recién convertido y por cada equivocación a cada rato era, pero ¿qué está pasando? Que Dios le estaba corrigiendo. El tercer juicio que aparece en las Escrituras es el tribunal de Cristo. Después que la iglesia sea llevada al cielo, habrá en el cielo un espacio en el que cada uno de los creyentes comparecerá, no a dar cuentas por sus pecados, porque no es un juicio para el pecado. El juicio por el pecado de los creyentes ya se hizo en la cruz. Amén. Cada creyente se presentará ante el tribunal de Cristo y allí van a ser sopesadas las obras que usted y yo hicimos para Dios. ¿Verdad? Si usted no hizo obras para Dios, pues va a pasar allí en blanco. Ni siquiera lo van a llamar. ¿A qué? ¿Cierto? Algunos que dicen, lo importante es que yo me vaya con Dios, yo me voy a ir a barrer las calles del cielo. No, el cielo no tiene polvo ni basura. Amén. Hermano, con tal de que yo llegue allá, sí, bueno, gloria a Dios, de allá no lo devuelven. Pero allá no le van a dar tampoco premio, ni le van a dar corona, ni le van a dar galardón si usted no sirvió a Dios aquí en la tierra. ¿Sí? 1 Corintios capítulo 3 dice el verso 13 al 15, la obra de cada uno se hará manifiesta allí en el tribunal. La obra de cada creyente se hará manifiesta porque el día la declarará.
Pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Se da cuenta? Algunos se salvan, llegan al cielo raspados, no lo llaman para darle ninguna recompensa porque no trabajó para el Señor. Es el himno que hemos cantado. Si yo llevo las nuevas a perdidos por doquier, con las manos vacías no me presentaré. ¿A dónde? En el tribunal de Cristo. Alabado el nombre del Señor. Allá van a ser juzgadas nuestras obras. Si usted no hizo nada, nada hay allá apuntado para darle recompensa. Pero todo lo que usted hizo aquí para Dios, todo, hermano, escuche bien, será recompensado. No faltará nada que Dios no tenga en cuenta para recompensarle allá. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora, ese juicio se hará porque en ese tribunal Jesús organizará todo su gabinete con el que Él viene a gobernar la tierra. Por eso algunos reciben coronas y algunos reciben galardones, por eso algunos serán autoridades sobre las naciones en el milenio, ¿verdad? Por eso dice, al que venciere yo le daré autoridad sobre las naciones, al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono. A ver, esos textos los encuentra usted dirigidos a la iglesia en el libro del Apocalipsis, al que venciere, ¿verdad? Al que guardare mis obras hasta el fin, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y está hablando de galardones y está hablando de coronas que cada creyente tendrá frente a ese tribunal. Alabado el nombre del Señor. Bienaventurado el varón que resiste la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Oiga esto, esos creyentes que se esforzaron por vivir la vida cristiana en fidelidad, que se guardaron para Dios, escuche, eso va a tener una recompensa. Porque Dios le va a dar la corona de la vida. Amén. Y ojalá hubiera espacio para hablar de esto. Porque es muy importante, porque si van a dar coronas, si van a dar galardones, ninguno de ellos está asociado con la salvación, porque la salvación no es una recompensa. La salvación no es un premio. Un premio se le da al que corre, al que lucha, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? La salvación es un regalo que nos dieron. Saque la salvación de ahí porque nadie se gana la salvación. Yo me gané la salvación. No, nadie gana la salvación. La salvación es dada gratuitamente por la gracia de Dios. A Dios le plació regalarnos la salvación. Alabado el nombre de Jesús, y usted lo único que hizo fue recibirla. Amén. Alabanzas al Señor. El juicio número 4, que aparece en las Escrituras como juicio principal, es el juicio que Jesús le hará a las naciones gentiles cuando venga en su segunda venida. Jesús viene en su segunda venida y establece sobre esta tierra el trono de gloria. Así dice la Biblia. No sé si usted ha leído, pero la Biblia habla al menos de 7 tronos escatológicos también. Esa es otra enseñanza que también, de 5 tronos escatológicos. Es otra enseñanza de escatología que también está en la Biblia. Y por cierto, pues modestia aparte, yo no se la he escuchado a nadie. ¿Sí? Yo la he compartido en algunos espacios. Está el trono de la gracia. Hebreos 4:16. Está el trono de adoración. Apocalipsis capítulo 4. Está el trono de gloria. San Mateo capítulo 19, verso, creo que el 28. San Mateo capítulo 25, verso 31.
habla del trono de gloria. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Trono de gloria no es en el cielo, el trono de gloria será aquí en la tierra. Se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Las naciones son las naciones gentiles que hayan quedado después, pasada la gran tribulación, casi al final de la gran tribulación. Y el Hijo del Hombre se sentará en su trono de gloria, reúne a todas las naciones, dice la Biblia. Y ahí en ese trono apartarán los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Las ovejas no es la iglesia. Ya le explico. Los cabritos los va a poner a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces dice que ellos le van a responder al Señor diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? El Señor va a presentar a su pueblo Israel delante de ellos y le va a decir: por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, y en este caso es el remanente de Israel, a mí lo hiciste. Este es un favor que ustedes me estaban haciendo a mí, a pesar de que ellos lo estaban haciendo a Israel, porque los hermanos más pequeños del Señor son los judíos. Dice la Biblia que entonces le va a decir a los de la izquierda, a los cabritos, como aparece aquí: id malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, etcétera, etcétera. Ellos también le van a decir al Señor: Señor, ¿cuándo lo hicimos? Y le va a decir: porque ustedes no se lo hicieron a uno de ellos, tampoco a mí lo hicieron. ¿Está escuchando? Esas naciones que el Señor juzgará allí y que aparecen como las ovejas, son las naciones que van a heredar el reino milenial. Ellos van a entrar en cuerpos naturales al reino milenial. Bueno, los escatólogos van armando, digámoslo así, el rompecabezas, y ahí pueden, si fuera ese juicio en estos tiempos, saldrían librados de los últimos tiempos naciones que no han sido perseguidores del pueblo judío. ¿Sí? Por ejemplo, Gran Bretaña. Acuérdense que Israel resurge en el año 1948 con la ayuda de Gran Bretaña, de Francia principalmente, porque Gran Bretaña había extendido ya sus tentáculos en su conquista hacia todas esas tierras, y ellos fueron los que más abogaron para que Israel se constituyera nuevamente en una nación. Saldrían bien librados los británicos en este tiempo. ¿Está escuchando? Y ustedes saben que las alas de la águila, de los británicos, del león que vuela y conquista por el mundo, son los Estados Unidos de América. Entonces salen librados ¿quiénes ahí también? Estados Unidos y probablemente parte de los canadienses, por el asunto de los franceses e ingleses, ¿verdad? Si se diera el juicio hoy, pero los que somos colombianos no saldríamos bien librados en ese juicio, porque Colombia ha sido considerado un país antisemita. El antisemitismo es un término que nace en la Europa nazi, en el tiempo de la persecución. Todos los que se han levantado contra los judíos han sido considerados antisemitas, y Colombia ha sido considerado un país antisemita. Venezuela también. Y hay una lista de naciones, ¿y saben por qué? Porque todo lo que ha tenido que ver con Israel, ellos no han hecho nada en favor de ellos. Año 1947, cuando se partió la tierra, cuando partieron la tierra, le dieron un territorio a los musulmanes y le dieron otro territorio a los judíos. Para eso se pidió la opinión de las naciones, y hubo naciones que se abstuvieron de votar. Una de ellas fue Colombia,
Y no hacerlo es no apoyar. Miren, no lo estoy diciendo yo, esto lo dicen secularistas incluso, antropólogos, historiadores, para que usted lo busque por ahí en la historia. Colombia ha sido considerado un país antisemita. El año 1948, el 14 de mayo, cuando se pidió la opinión de las naciones para constituir a Israel nación, y ahí Colombia no dio el voto. Y casualmente todas las naciones que se abstuvieron de votar en favor de Israel la están pagando políticamente hoy. Sus naciones y sus pueblos están mal. No apoyar a Israel, hermano, es un problema. Ir en contra de Israel es todavía más grave. ¿Verdad? Usted recuerda el finado presidente de Venezuela, su nación antisemita, y él también, Hugo Chávez. Desde el fondo de mi alma, dijo él, ¿verdad? Dijo que maldecía a ese pueblo. Desde las vísceras dijo que lo maldecía. Y desde las vísceras le cayó el juicio. Y ligero se fue el arrogante presidente de Venezuela, ¿verdad? Y así ha pasado con casi todos los que han sido enemigos de ellos. Hay recompensa para el que apoya a Israel. Bendeciré a los que te bendijeren, le dijo Dios a Abraham, y maldeciré a los que te maldijeren. Benditos los que te bendigan, le recordó Dios a Balaam, y malditos los que te maldigan. Entonces por eso en ese juicio, en el trono de gloria van a salir libradas unas naciones y ellos van a tener la oportunidad de entrar al reino milenial, y otras naciones se rajarán frente a ese juicio. Ellos pierden allí. Está el otro juicio, que es el juicio que se le hará a Israel en la segunda venida de Cristo, que algunos creen que no les van a hacer juicio a ellos. Pues mire lo que dice la palabra de Dios respecto a Israel en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 20, versos 33 al 38. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros. ¿Quién? Dios. Y os sacaré de entre los pueblos y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado, y os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Os haré pasar bajo la vara del juicio de Dios, y os haré entrar en los vínculos del pacto, y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí. De la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy Jehová. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque hay gente que dice, Israel es salvo por promesa, Dios se las va a pasar a ellos por alto, Dios los va a salvar a todos. No, a todos no. Aquí dice la Biblia que los va a hacer pasar bajo la vara también. Los saca de las tierras donde están, los trae a la tierra de Israel, y allí los hace pasar bajo la vara, y aparta a los rebeldes, y a la tierra de Israel no entrarán. ¿Sí? O sea, al milenio ellos no van a entrar, los rebeldes no. Por eso, quienes van a entrar al milenio de Israel es el remanente de Israel. Cuando uno lee escatológicamente, encuentra que una parte de ese remanente va a ser sacrificado en la gran tribulación, y hay otra parte de ese remanente que va a ser preservado en el desierto. Apocalipsis capítulo 12 dice, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí le sustenten, ¿por cuánto? 3 años y medio, 1260 días, ellos van a ser sustentados. Y Isaías capítulo 26 dice que allí van a estar en una ciudad de rocas, y que ese lugar va a ser su refugio, y allá van a recibir su pan, y allí van a ser sustentados.
Y cuando hace alusión al pan, es como si volvieran a tener maná allá en el desierto donde van a ser guardados el remanente de Israel. ¿Por qué tiene que ser guardada una parte del remanente? Porque ellos esperan la segunda venida de Cristo. Como el amigo del esposo, ellos entrarán a las bodas, a la cena de las bodas del Cordero, porque las bodas son arriba, la cena va a ser aquí abajo, en la segunda venida de Cristo, ya para la inauguración del milenio. Ellos entrarán como el amigo del esposo. Alabado sea el nombre del Señor, para participar de la cena de las bodas. Está en la segunda venida de Cristo también entonces el juicio al anticristo, el juicio a todos los secuaces del anticristo. Dice así 2 Tesalonicenses capítulo 2 versos 7 y 8. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Sí se da cuenta? El Señor le hará un juicio cuando venga en su segunda venida. Apocalipsis capítulo 19 verso 19 al 21. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Esto es lo que llama la Biblia Armagedón, el juicio que se hará en la segunda venida de Cristo a todos los secuaces del anticristo, de la bestia, el juicio a todos estos ejércitos allá en el valle de Megido o en el valle de Armagedón. Alabanza al Señor. La batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Será un juicio que Dios traerá. Y luego está entonces el juicio número 7. El juicio ante el gran trono blanco. Cuando Jesús venga en su segunda venida, que se den estos juicios de la segunda venida, que es el juicio de las naciones, el juicio a Israel, el juicio al anticristo y a todos sus secuaces. Otra de las cosas que el Señor hará allí es que va a enviar, según la Biblia, un ángel grande, poderoso y fuerte, que ate al diablo y obviamente a todos los secuaces del diablo y los encierre en el abismo durante 1000 años. Y ahí se dará el reino milenial. Al final del milenio, Satanás debe ser suelto de esa prisión. Y como durante el milenio, las naciones que entrarán en cuerpos naturales, entrarán porque las naciones que Jesús juzgue en el trono de gloria, los que salgan bien librados, entrarán en cuerpos naturales no gloriosos, no glorificados. Entrarán al milenio, esas naciones se van a multiplicar durante el milenio y van a llenar la tierra. La tierra se va a llenar de gente durante el milenio porque habrá una multiplicación muy grande de gente. Incluso va a entender la Biblia que no va a haber muerte durante ese tiempo. Cuando la Biblia dice que el niño durante ese tiempo va a morir de 100 años, es porque suponga usted que el niño nazca en el año 900 del milenio y al final del milenio va a haber una gran mortandad. ¿De cuántos años murió el niño? De 100. ¿Pero por qué? Porque hay una gran mortandad. El diablo será suelto de su prisión y saldrá a engañar a todas las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para el día de la batalla, el número de los cuales es como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. Y subieron, dice la Biblia, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. El campamento de los santos es Israel. La ciudad amada es Jerusalén, que durante el milenio será la capital del mundo y allá estará el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ellos intentarán ir, movidos por Satanás, otra vez a un intento
de derrocar el reino, ya en este caso el reino de Jesucristo. Imagínense lo atrevido que es el diablo, ¿sí? Intentarán derrocar obviamente el reino judío que estará ya durante el milenio. Y dice la Biblia que de Dios descendió fuego y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. ¿Por qué dice donde estaban? Porque cuando Jesús venga en su segunda venida va a lanzar al lago de fuego a la bestia y al falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, dice la Biblia. Alabado sea el nombre de Jesús. Eso va a suceder al final del milenio. Y a raíz del juicio que caerá ya, según Isaías capítulo 24, la tierra será enteramente desmenuzada. La tierra desaparecerá. Dice que los cielos se enrollarán como un pergamino que se enrolla. Y entiendo yo cuando Juan coloca la comparación que el pergamino que se enrolla es porque ya se leyó, ¿verdad? Ya se leyó, ya pasó, ya no va más. Porque después de todo esto entonces viene el juicio final. Por eso Juan dice, vi, dice, un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, huyeron, desaparecieron. Y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Para quiénes? Para los seres humanos no se encuentra ningún lugar. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. ¿Quiénes son los grandes y pequeños que van a resucitar para estar de pie ante Dios? Son los perdidos, las almas perdidas de todos los tiempos, grandes y pequeños. Pequeños no son niños, está refiriendo a los grandes de la tierra, a los poderosos de la tierra y a los que en la tierra han sido considerados pequeños. Todos comparecerán frente al juicio del gran trono blanco. Alabanzas al nombre de Jesús. Esa es la segunda resurrección. Dije que la primera resurrección se compone de varias etapas, según Apocalipsis capítulo 15. Pero la segunda resurrección no es de varias etapas. La segunda resurrección es una única y no habrá más. Imagínense ustedes que ante ese juicio van a comparecer todos los perdidos de todos los tiempos. Todos resucitarán. Según los etnólogos, los geólogos, los geógrafos, según los antropólogos, desde que Adán cayó en pecado hasta nuestros días han vivido sobre la tierra aproximadamente unos 70 billones de habitantes. Billones de habitantes, no millones, billones de habitantes. Eso es una cifra descomunal, ¿verdad? Dicen ellos, desde ese tiempo, desde que Adán cayó en pecado hasta nuestros días en la tierra, pueden haber existido todas estas personas. Y dicen los escatólogos que probablemente de esos 70 billones de personas que hayan existido, los perdidos pueden alcanzar entre el 85 y el 90%. ¿No parece muy alentadora la cifra? Y toda esa multitud resucitará para estar ante el juicio final. Ahí estarán todos los ateos, todos los comunistas, ahí estarán. Ahí estarán todos los pecadores desde Caín hasta Judas y desde Judas hasta el último pecador que murió al final del milenio.
cuando cae el juicio de Dios, el fuego de Dios, al final del milenio. Todos los malvados resucitarán. Y hay una cosa que ha inquietado bastante a los que estudian profecías bíblicas, y es la siguiente. Para los creyentes se dice con qué cuerpo van a resucitar, para los creyentes, pero para los inconversos no se dice con qué cuerpos van a resucitar. ¿No me parece curioso eso? Que para los creyentes se dice en qué cuerpos, porque nosotros estamos en proceso, nosotros somos salvos, pero a la vez estamos en proceso. Nosotros somos redimidos, pero a la vez estamos en proceso. ¿Por qué en proceso? Porque nuestro cuerpo aún no ha sido redimido. El cuerpo será redimido el día que usted resucite de la tumba. Ese día será redimido, ¿verdad? Por eso Pablo dice, esperamos la redención de nuestro cuerpo. La estamos esperando. Usted fue redimido, fue comprado, pero la redención de su cuerpo se dará el día de la resurrección. Y por eso digo que Pablo dice cómo vendrán los cuerpos de los creyentes. Se siembra cuerpo animal, resucita cuerpo espiritual, ¿verdad? Hay cuerpos terrenales y hay cuerpos celestiales. Tal el terrenal, tales también los terrenales, tal el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos la imagen del celestial, ¿verdad? Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces la Biblia sí dice con qué cuerpos resucitan los creyentes: cuerpos inmortales, incorruptibles, y cuerpos que serán transformados y cuerpos que serán glorificados cuando nos encontremos con el Rey de Reyes allá arriba. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero no dice con qué cuerpos resucitan los perdidos. Alguien dijo, pero deduzca que debe ser con el mismo cuerpo de los redimidos. No, no pueden resucitar con los mismos cuerpos. Más bien otros han concluido con cuestiones, por ejemplo, como que los perdidos resuciten con los mismos cuerpos que tuvieron, para ser juzgados en sus mismos cuerpos donde cometieron sus pecados. Y es como si resucitaran con la conciencia viva de todo lo que hicieron, para que allá en ese trono se le diga, usted hizo esto, ¿verdad? No hay excusa, porque sí lo hizo. Y serán juzgados todos, según las obras pecaminosas que ellos hayan hecho, dice ahí la Biblia. El mar entregó los muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Alabanzas al Señor. Ahí estarán todos. Yo no le aconsejo que espere ese juicio. Por eso digo que algunos hermanos dicen, hermano, la Biblia dice que hablando de la muerte, dice que primero es la muerte y después es el juicio, y eso se lo aplican a los creyentes. No, la muerte es para el pecador y el juicio es para el pecador. ¿Está escuchando? El juicio es para él. ¿Por qué? Por los pecados que cometió contra Dios. No hay ni un solo pecado por el cual una persona no vaya a dar cuentas. Por eso cuando uno piensa en todo esto, hermano, se da cuenta lo grande, lo maravillosa que fue la obra que Jesucristo realizó en la cruz del Calvario, que a través de esa obra nos lavó, nos limpió, nos perdonó todos los pecados. Alabado sea el nombre del Señor. Y los pecadores van a dar cuentas por los pecados que hicieron, porque no quisieron recibir a Jesús como su Salvador. Entonces, cuando yo soy llamado a que escuche el Evangelio, lo crea y me salve, estoy siendo llamado a un juicio, ¿verdad? Alabado el nombre del Señor. Allí seré juzgado, allí son juzgados mis pecados, allí entonces el justo paga por los injustos para llevarnos a Dios. El que no acepte, reciba
el sacrificio de Jesús como medio de salvación y de perdón, tiene que comparecer Él a dar cuentas en el juicio final. Él dará cuentas delante de Dios. ¿Quién estará sentado en ese gran trono blanco? La Biblia dice que es Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál día? El día en que Él esté sentado en el gran trono blanco. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros, y sin embargo yo le declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Allí será el lloro y el crujir de dientes, dijo el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Pablo dijo cuando predicó en el Areópago de Atenas, dijo estas palabras: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo. Dijo en la carta a los Romanos, capítulo 2, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Allá se van a descubrir grandes secretos, gente que usted creyó que era salva y no era salva, porque si fue al juicio del gran trono blanco es porque no se salvó. Y por eso dice, juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Hay gente que se ha hecho pasar en la iglesia porque son creyentes, algunos predicadores, otros hasta pastores y apóstoles y no sé cuántas cosas más. Y ellos van a estar frente al gran trono blanco. Y lo más tremendo es que se van a sorprender cuando estén allí parados. ¿Yo por qué estoy parado aquí? Porque ningún mentiroso tiene parte en el reino de Dios. Ningún mentiroso, ¿verdad?, tiene parte en la nueva Jerusalén. Alabado el nombre de Jesús. Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. ¿Y cuántos secretos tienen guardados los hombres? Mire cuánta gente ha predicado el evangelio en pecado por años. ¿Sí? Y son secreticos que nosotros no conocemos, pero que los conoce el Señor, ¿verdad? ¿Y dónde van a aparecer ellos? Hermano, en el día del arrebatamiento el Señor también se los va a llevar a ellos. No, Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Estará el evangelio para aquellos que lo conocieron, que no lo quisieron obedecer o que se hicieron pasar por evangélicos o por creyentes para decirle: usted no anduvo conforme al evangelio, usted no vivió conforme al evangelio. Alabado el nombre de Jesús. Y el apóstol Pablo dijo en el Areópago de Atenas, dijo que Dios iba a juzgar al mundo entero y lo iba a juzgar con justicia en el día en que Dios juzgará por Jesucristo. En el día, dice en el Areópago de Atenas, el versículo se me olvidó, aquí lo tengo, dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. ¿Cuál es el varón que Dios designó para juzgar al mundo con justicia? Jesucristo, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ese juicio determinará quiénes van a ir al lago de fuego, pero no va a determinar quiénes van a ir a la Nueva Jerusalén, porque los que irán a la Nueva Jerusalén ya están determinados para allá. Una vez, escuche hermano, que usted cree en el evangelio, se arrepiente, se hace bautizar en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, usted es un candidato para el cielo y para la Nueva Jerusalén. Ese juicio es para determinar quiénes se perdieron. Resucitan los muertos de todos los tiempos, son juzgados y son lanzados. Por eso dice la Biblia: el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Lo que pasa es que he escuchado a gente que dice: hermano, es que allí en esa resurrección también el Señor va a escoger a otros que va a salvar.
No es un juicio, escuche hermano, en un juicio, ese juicio no se hace para determinar quién se salvó o quién se perdió. Ese juicio se hace para determinar quiénes fueron los que se perdieron definitivamente. ¿Quiénes se perdieron? Alabado el nombre de Jesús. Alabado el nombre de Jesús. Qué bueno, hermanos, es saber que nosotros somos salvos. ¿Cuántos aquí somos salvos? ¿Y por qué somos salvos hoy? Somos salvos por la gracia de Dios. ¿Y por qué obra somos salvos? ¿Por la suya o por la obra de Dios? Por la obra que Dios hizo en la cruz del Calvario. Por esa obra es que nosotros somos salvos. Alabado el nombre del Señor. Así que usted en el juicio final no va a aparecer. Y si aparece, como dijo alguien, será por allá detrás del trono, ¿verdad? Pero usted no aparecerá. Ese día, alabado el nombre del Señor, para ver sorpresas allí. Usted se imagina ahí a Judas parado frente a ese gran trono blanco y saber que el que está sentado allá es el mismo con el que él comió, con el que él caminó, que le habló. ¿Cómo será de difícil ese momento, verdad? Judas levantarse de donde se tiene que levantar, tal vez tembloroso y a punto de irse al suelo, sabiendo que está caminando hacia el trono del que él frente al trono, del que debiera ser su Señor, del que debiera ser su Salvador, pero él no lo quiso hacer su Señor, no lo quiso hacer su Salvador. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahí frente a ese gran trono blanco estarán todos los malvados del mundo, pero también muchos de los que fueron aparentemente buenos, ahí estarán. Hay poder en el nombre de Jesús. Espero que ninguno de los que esté aquí aparezca frente a ese gran trono blanco, porque será tan real. Alabanzas a Dios como me ve usted esta noche aquí predicar la palabra del Señor. Bendito el nombre de Jesús. Cuando hablamos de esto, hermano, esto nos enseña a valorar más nuestra fe, nuestra creencia, nuestra vida cristiana. Alabado el nombre del Señor, hermano. Vale la pena seguir al Señor Jesús. Vale la pena, hermano, que usted viva en santidad para Él. Vale la pena que usted, si tiene alguna cosa secreta, la saque en el día de hoy. Alabado sea el nombre de Jesús, y no viva más con secretos aquí. Más bien, no viva con secretos, viva en el secreto, pero en el secreto de Dios, en la presencia de Él. Alabado sea el nombre de Jesús. Usted puede engañar a los hombres, pero a Dios no, jamás lo va a engañar. Hay poder en el nombre de Jesús. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso es lo que va a terminar cosechando. Bendito sea el nombre de Jesús. Sigamos sembrando, hermano, para el Espíritu, porque del Espíritu vamos a cosechar vida y vida eterna y vida abundante. Alabado sea el nombre de Jesús. Soberano y eterno Dios, te doy gracias en esta hora. Muchas gracias, Señor Jesús, por tu presencia. Muchas gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Muchas gracias, Señor Jesús, porque nos permites estar aquí, Señor de la gloria. Aleluya, reunidos, Señor, en tu santo nombre. Te ruego, Señor Jesús, que bendigas a toda la amada iglesia tuya aquí, Señor. Sí, Señor Jesús, que bendigas a la familia pastoral, que bendigas al pastor James, Señor de gloria, a la hermana Claudia, Señor, su esposa, que bendigas a todas las familias que se reúnen aquí, y que sea la bendición tuya, Señor Jesús, con cada hermano, con cada hermana en este lugar, soberano Dios. Si aún se han de salvar muchas almas, Señor, antes de que tú vengas, Señor, a llevar a tu iglesia, aquí está el espacio, Señor, aquí está el lugar donde las almas han de llegar, Señor, a escuchar este mensaje de salvación, Dios mío, y han de creer en la obra que tú realizaste por nosotros en la cruz. Por esa obra hoy somos salvos, por esa obra, Señor, por esa sangre, hoy somos limpios, Señor, por esa sangre, hoy somos llamados hijos tuyos, Señor de la gloria, y hoy estamos en pie, Señor de gloria, y no estamos esperando un juicio final, sino que estamos esperando que suene la trompeta, Señor de gloria, para que tu pueblo se levante, Señor, no importa el lugar donde esté, y todos podamos subir al encuentro contigo, Señor Jesús, y a morar contigo
contigo por la eternidad. En el nombre de Jesús.